Hola, hola, sí. Estamos en vivo. No, gracias. Gracias. Estamos jugados. Aleluya, Santo Dios poderoso. Hace un poquito de tiempo para decir algo que si no engancha más a la mitad de hacer una canción o algo así, cuando arrancamos así, Ajá, me pasa también. no sigue. Eso arranca un poquito. Amén, gloria a Dios en esta mañana, que Dios los bendiga a todos. Vamos a estar en esta mañana comenzando con este discipulado para hombres, amén. Entender que este es un mensaje con una dirección, con un propósito puntual, amén, y que es dirigido a los hombres, aleluya, amén, porque entendemos que el discipulado es una tarea y es una cuestión que tiene que ver e involucra a los varones, a los hombres. Entonces, en esta mañana vamos a estar primeramente poniendo todo delante de Dios. Oración, vamos a pedir a Dios de su favor, de su bendición en esta mañana, que Él pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, que nuestros corazones puedan ser tocados por su palabra, nuestro espíritu despertado, amén, en esta mañana para la gloria de Dios, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que tú nos estás dando una vez más, Señor, de estar ante tu presencia en esta mañana. Te pido, Dios poderoso, que tú estés moviéndote con poder a través de tu palabra, que tú estés ministrando vidas, tocando corazones, Dios, y alcanzando, amén, a cada hombre. En esta mañana, Dios poderoso, despierta el espíritu de los hombres. Te pido en el nombre de Jesús que lo hagas para gloria tuya, para edificación de tu iglesia, precioso Dios. Te damos gracias, Padre del cielo, y encomendamos a ti este tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, quiero predicar en esta mañana un discipulado que, como venía diciendo, se llama Despertando el Espíritu de los Hombres, porque es necesario y es imperiosa la necesidad de que el espíritu de los hombres esté despierto en este tiempo en el cual nos avecinamos, nos acercamos, amén, a un tiempo de avivamiento, amén. Ahora bien, es muy lindo y es muy agradable hablar de avivamiento, pero no podemos despegar el avivamiento de la realidad y de la condición espiritual de los hombres, aleluya. Cada vez que hubo un avivamiento a lo largo de la historia, amén, el avivamiento comenzó en el corazón de hombres, aleluya, que fueron impartiendo ese avivamiento que había en sus corazones hacia el resto del pueblo, gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar de avivamiento, pero antes tenemos, amén, un paso previo que tiene que ver con el despertar de los discípulos, con el despertar del espíritu de los hombres, aleluya. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios. Esdras 1, 1 al 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios.
la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5 nos dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, de todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. La palabra de Dios nos cuenta, amén, lo que estaba ocurriendo. Dios, amén, había hablado por Jeremías 70 años antes de este acontecimiento, amén. Entonces, era un tiempo de cumplimiento, era un tiempo de cumplimiento profético, amén. Esdras tenía la responsabilidad de restaurar la casa de Dios, el templo, aleluya, amén. Observamos que hay dos hombres que fueron usados, Nehemías, aleluya, y Esdras. Ahora, Esdras, amén, tenían, aleluya, el propósito puntual, amén, y la tarea de edificar el templo, puntualmente el templo, la casa de Dios, amén. Se habían cumplido los 70 años profetizados por Jeremías, amén, en lo cual el pueblo había sido deportado, había sido llevado, había estado el tiempo, amén, que Dios había dicho, y se acercaba el tiempo de volver, amén, a ocupar la ciudad de Jerusalén, de volver de la deportación, aleluya. Ahora, el pueblo volvía a Jerusalén, volvía al lugar de adoración. ¿Cuál es el punto? Que si ellos iban a volver a Jerusalén e iban a volver al lugar de adoración, necesitaban que el lugar de adoración, que la ciudad, amén, estén en condiciones dignas, aleluya. No podían volver a la ciudad con una ciudad en ruina, con un templo destruido, gloria a Dios, aleluya. Entonces, había la necesidad de que antes de que el pueblo volviese, haya hombres, amén, que se dispongan a la reedificación, a la restauración del templo, amén. Ahora bien, en este tiempo, puntualmente, necesitas saber que es el tiempo que se acerca a que volvamos a reanudar nuestros servicios regulares en la iglesia, amén. Es una cuestión que necesitas tener en claro, amén. Ya en las varias provincias ya están habilitadas nuestras iglesias en Córdoba. Hoy comenzaban las iglesias en Mendoza, gloria a Dios, aleluya, la iglesia en San Luis y en diferentes lugares, amén, ya estaban teniendo la habilitación para volver a la iglesia, amén. Hoy los hermanos están de fiesta porque ellos están volviendo a la iglesia. Esta semana el gobernador de Santa Fe elevó una nota a Presidencia de la Nación para pedir que se puedan, amén, comenzar a realizar las reuniones en los templos, en las iglesias, aleluya. Entonces, lo que se acerca, amén, es el tiempo de volver a la iglesia, de volver al lugar de adoración, aleluya. Ahora, necesitamos entender una cosa. Al igual que Dios necesitó hacer algo previamente al regreso del pueblo, en este tiempo Dios necesita hacer algo en el corazón, en el espíritu de los hombres antes de que la iglesia vuelva a reunirse, gloria a Dios, aleluya. Hay un acontecimiento previo que observamos en el versículo 1 y en el versículo 5 de nuestro pasaje, gloria a Dios. Observamos que se repite una frase, amén. Y cuando nosotros encontramos en la Escritura que una frase, una palabra o una idea se repite, es porque Dios verdaderamente quiere remarcar y quiere que nosotros entendamos, amén, que esa es la idea central. Y lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros observamos aquí es que Dios despertó el espíritu tanto de Ciro como de los hombres que pusieron las manos a la obra. Dios necesitó despertar el espíritu. Es exactamente lo que Dios intenta hacer en esta mañana, en el corazón de los hombres de Dios, en el corazón de la iglesia, en el corazón de los discípulos. Es exactamente lo que debe ocurrir en los discípulos hoy en la mañana. Aleluya. Amén. Porque de nada serviría volver a la iglesia si vamos a tener un espíritu dormido.
De nada serviría volver a los cultos regulares y a los servicios regulares si no vamos a despierto para la obra de Dios, aleluya. Dios necesita primeramente despertar el espíritu de los hombres para que de esa manera la iglesia pueda hacer un impacto y traer el avivamiento que realmente esperamos de Dios, aleluya. Amén. De eso se trata en esta mañana, de despertar el espíritu. Despertar el espíritu. Observamos que la palabra espíritu en este pasaje, amén, está escrito con E minúscula, aleluya, amén. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando la palabra espíritu está escrita en E minúscula, está hablando del espíritu humano. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que vos y yo somos tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, gloria a Dios. El espíritu, amén, es una parte de nuestro ser, es área inmaterial, pero es importante porque lo que entra en comunión con Dios es nuestro espíritu, gloria a Dios. Entonces, necesitas entender que lo que Dios está hablando en su palabra es acerca de despertar el espíritu humano. No está hablando del Espíritu Santo, aleluya. En este pasaje la palabra espíritu es la palabra hebrea ruach, que significa viento. Amén. Es la palabra ruach, que significa viento. Amén. Por su semejanza al aliento. Cuando vos, amén, vas a la Escritura, ¿qué es lo que dice? Que cuando Dios creó a Adán y Eva, amén, cuando Dios creó a Adán, precisamente dice que sopló, amén, de su aliento en la nariz de Adán, gloria a Dios. Y de ahí es el origen de esta palabra, amén. Es una exhalación, amén. Esta palabra ruach significa, amén, viento, significa aliento, una exhalación sensible, aleluya. Y hay un punto importante: solo de un ser racional, amén. No es comparable al espíritu que pueden tener los animales, amén. Porque esta palabra, ruach, amén, en este pasaje es aplicable solamente a seres racionales, amén. Los únicos seres racionales que existen en este mundo somos los hombres y las mujeres, amén. Nadie más, amén. Ahora necesitas entender que esto significa hálito, ímpetu y un montón de otras cosas más, aleluya. Hay hombres que pareciera que no lo tienen. Y eso es lo lamentable. Hay hombres que pareciera que no tienen espíritu. Hay hombres que lo ves y pareciera que no tienen aliento. Hay hombres que parece que no tienen ningún tipo, amén, de exhalación de aliento. Pareciera que no tienen espíritu dentro de ellos, amén. Gloria a Dios. Ves a hombres, amén, que viven la vida como si no tendrían aliento, parecieran zombies, aleluya, parecieran personas que no tienen espíritu. Vos lo ves, ¿cómo estás? Bien, hurra, gloria a Dios. Viven su vida sin espíritu, viven su vida, amén, sin pasión, viven su vida sin ímpetu, gloria a Dios, viven su vida de una manera tan adormecida, gloria a Dios, que lamentablemente podemos observar, amén, que muchas veces pareciera que no tienen espíritu, pareciera que son personas que no tienen nada dentro de ellos que pueda, amén, ser conmovido, aleluya. Gente que no tiene aliento, gente que pareciera que viven porque el aire es gratis, gloria a Dios, viven como llevados por el viento de acá para allá, pero sin fuerza interior, gloria a Dios. Gente que pareciera que no tiene espíritu. Amén. Y es lamentable, ¿sabes qué? Que haya hombres así. Que haya hombres, amén, que no tengan fuerza, que no tengan fugosidad, que no tengan ímpetu en sus corazones, en su forma de hablar, que no tengan, amén, una cuestión interior, amén, que no tengan una vida interior, amén, que los lleve a tomar decisiones, a tomar pasos de fe, a caminar en fuego, a buscar a Dios, aleluya. Hay hombres que pareciera que no tienen espíritu, están en Dios, están en la iglesia, pero parece que estuvieran muertos, aleluya, porque no pareciera que tienen espíritu. Es importante que entendamos esto. ¿Sabes por qué? Porque si Dios va a traer un avivamiento, lo va a hacer a través de despertar tu espíritu. Aleluya. Hay hombres que pareciera que no lo tienen, parecen zombies, aleluya. Entonces,
aquí la Escritura obviamente no está haciendo mención al Espíritu Santo. No habla del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios habla del Espíritu Santo, siempre está escrita con E mayúscula cuando se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu del Hijo de Dios, al Espíritu de Cristo. Amén. Siempre está, amén, escrito con E mayúscula. Obviamente, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu humano. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil descargar nuestras responsabilidades en el Espíritu Santo para tomar decisiones y determinadas acciones para Dios. Es muy fácil decir, no, el Espíritu Santo no se mueve en mí, por eso no hago nada para Dios. No le podés echar la culpa al Espíritu Santo de lo que vos debieras hacer como hombre. Amén. Si fuera por el Espíritu Santo, déjame decirte que yo hubiéramos ganado Recreo de punta a punta. Si hubiera sido por el Espíritu Santo, si hubiéramos sido guiados y si solamente nos moveríamos por el poder y el ímpetu del Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, para tomar decisiones y determinar acciones, amén, todo sería absolutamente diferente, amén. Todo hubiera sido diferente, pero ¿sabes qué? Todo ser humano tiene un espíritu y necesita ser despertado por Dios, aleluya. Todo ser humano necesita, todo hombre necesita, primeramente, que su espíritu sea despertado. Dios necesita despertar el espíritu de los hombres para poder traer cumplimiento a su palabra. Amén. La semana pasada hablé acerca de las dos cosas grandes que van a ocurrir en los últimos tiempos: apostasía y avivamiento. Amén. Ahora bien, si vamos a tener avivamiento, va a ser por corazones y por espíritus despiertos. Dios va a cumplir su palabra, amén, pero Dios necesita despertar el espíritu para dar cumplimiento a su palabra. Jeremías había hablado 70 años antes de que el pueblo iba a volver a Jerusalén. Amén. Jeremías había hablado y la palabra había sido declarada, había sido proferida y era verdadera y era real. Amén. Pero para que la palabra se cumpla, Dios tuvo que despertar el espíritu de Ciro y de los hombres, amén, que estaban con Esdras. Ahora bien, de la misma manera, si se va a cumplir la palabra de avivamiento en los últimos días, Dios va a tener que despertar nuestro espíritu. Y eso es lo que intentan esta mañana a través de esta palabra. Amén. Porque de la misma manera Dios necesita despertar a los discípulos para producir el avivamiento que espera para su iglesia. Dios necesita despertar tu espíritu. Dios no puede hacer grandes obras. Dios no se puede mover en toda su plenitud. Dios no puede llevar a cabo todo su potencial, amén, en el avivamiento si el espíritu de los hombres está adormecido. Si estás dormido, discípulo, Dios no puede hacer nada con tu vida y a través de tu vida. Si estás dormido, si tu espíritu está dormido, si tu espíritu está adormecido, no hay esperanza para que haya avivamiento en la iglesia. Amén. Es muy lindo decir, no, Dios va a traer avivamiento, pero si tu espíritu está dormido no va a haber absolutamente nada. No va a haber absolutamente nada. Todo lo que Dios puede hacer mediante un hombre, primero, tiene su iniciativa en su espíritu. Todo lo que Dios haga va a tener un origen en el espíritu del hombre. Cuando nosotros miramos Éxodo 35, 21, nos dice la Escritura: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Aleluya. Esto es cuando se estaba por edificar el tabernáculo. Aleluya. Amén. Ahora te diste cuenta que la frase se repite. El espíritu de los hombres necesita ser movido. Amén. Hay algo que tiene que haber en el corazón, una disposición interior
para llevar a cabo las obras. Y vemos aquí, por ejemplo, dar primero ocurrió en el corazón, dice básicamente, amén, y todo aquel a quien su espíritu, no a quien Dios le dijo que haga, no a quien el pastor le dijo que haga, no a quien Moisés dijo que haga, no, su espíritu, algo íntimo, fue el que le dio voluntad para llevar la ofrenda, para hacer todo lo que tenía que hacer. Toda obra de un hombre, toda obra comienza primeramente en el espíritu. Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Años más tarde, Caleb. La palabra de Dios dice que Dios declaraba, en Caleb hubo otro espíritu, hubo otro aliento, otro ímpetu, otra sensibilidad, hubo algo diferente en Caleb que lo llevó a moverse. Amén. ¿Y sabes lo que determinó ese espíritu en Caleb? Que Caleb alcance la promesa. 2 hombres solamente entraron a la tierra prometida de toda la generación que había salido de la esclavitud, Josué y Caleb. Amén. Si Caleb pudo alcanzar, amén, el destino, si Caleb pudo alcanzar la herencia, si Caleb pudo alcanzar las promesas, fue porque en él había un espíritu diferente. Amén. Todo lo que Dios hace primero ocurre en el espíritu de los hombres. Aleluya. Si vos no tenés un espíritu dispuesto, si vos no tenés un espíritu despierto, déjame decirte que tristemente no vas a alcanzar las promesas de Dios. Viviendo un cristianismo dormido, viviendo un discipulado adormecido, no vas a alcanzar un destino. Podés soñar con un montón de cosas, podés, amén, imaginarte un montón de cosas, pero si tu espíritu no está despierto, si tu espíritu no es conmovido para hacer algo diferente, gloria a Dios, déjame decirte que no va a ocurrir absolutamente nada. Esa es la realidad de la Escritura, gloria a Dios. Segunda de Reyes, amén, capítulo 2, versículo 9, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, amén, perdón, Números 27:18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás en tu mano sobre él, gloria a Dios, aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Josué se convirtió en el líder de la nación cuando Moisés ya no estaba? ¿Sabes por qué? Porque había un espíritu, amén, dice, hay espíritu. Dios decía en Josué, hay espíritu en Josué, hay ímpetu en Josué, hay algo distinto, gloria a Dios, aleluya. Entonces ese es el punto, amén. Si vos querés una vida de liderazgo, necesitas tener un espíritu diferente. No pienses que vas a alcanzar destino y liderazgo en tu vida si no tenés ni aliento para hablar, si no tenés aliento para orar, si no tenés aliento para tomar decisiones, para comportarte como un hombre verdaderamente. ¿Sabes por qué Josué, amén, alcanzó liderazgo? Porque él hizo lo que tenía que hacer cuando había que hacerlo. Amén. Ahora te diste cuenta de las palabras que Dios le dice a Josué. En Josué 1 dice, esfuérzate y sé valiente. Eso significa que a Josué no le era fácil hacer las cosas, que Josué batallaba. De hecho, la Escritura nos dice que en varias oportunidades Dios le dijo a Moisés que le dé aliento a Josué, porque Josué tenía alguna tendencia a decaerse. Pero sin embargo, el espíritu de Josué era de una calidad y tenía cualidades que lo llevaba a seguir avanzando a pesar de todo. Amén. Si querés liderazgo en tu vida, necesitas tener un espíritu diferente. Amén. Cuando Dios vio que en Josué había espíritu, que había una actitud, que había un ímpetu diferente, ahí fue cuando le dijo, bueno, vení Moisés, imponé manos en Josué, porque yo voy a poner de lo que hay en vos sobre él. Pero antes de la unción, antes del liderazgo de Josué, ya había cosas en Josué que lo estaban llevando adelante, amén, lo estaban llevando, lo estaban dirigiendo
a alcanzar el destino en Dios, aleluya. Cuando nosotros miramos Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Un discipulado exitoso tiene que ver, gloria a Dios, con tu espíritu. Vemos que Eliseo, aleluya, Eliseo dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Y si podés mirar en tu Biblia, ves que está hablando del espíritu humano. Amén. Porque cuando nosotros miramos una doble porción de tu espíritu, espíritu es una palabra ruaj, la palabra en E minúscula. Lo que estaba diciendo Eliseo: yo quiero tener lo mismo que tenés vos, Elías. Yo quiero tener ese mismo fuego, esa misma pasión, eso mismo es lo que quiero en mí. Amén. Gloria a Dios. Un discipulado exitoso tiene que ver con tu espíritu de líder, con tu espíritu, amén, con el espíritu de un líder viniendo sobre el otro. Ese es el punto. ¿Sabes por qué muchos discípulos nunca van a obtener éxito en su vida y en su discipulado? Porque nunca abren su corazón a su líder, a su pastor. Simple. Podés estar en la iglesia, podés escuchar la palabra de Dios, podés escuchar la prédica, podés recibir consejos del pastor. Pero si tu espíritu no está abierto al espíritu de tu pastor, no va a haber discipulado exitoso. Esa es la realidad. ¿Sabes por qué en el versículo 15, amén, Eliseo pudo hacer todo lo que hizo? Amén. Básicamente en el versículo 14, porque tenía el corazón abierto al espíritu de Elías, y su espíritu fue llevado, amén, a una doble dimensión, a una doble porción, aleluya. Entonces tiene que ver con eso. Y eso se nota, fíjate vos, que cuando en el versículo 15 no dijo Eliseo: oh, yo vi a Elías cuando fue llevado y vino el espíritu de él sobre mí. No. La Biblia dice que los otros se dieron cuenta que había algo en ellos. Los otros profetas se dieron cuenta que en Eliseo había venido el espíritu de Elías. Amén. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba haciendo lo mismo que Elías. Punto. Aleluya. Esta es la realidad. Necesitas entender que todo lo que Dios haga en la iglesia, primeramente lo va a hacer en el espíritu de los hombres. Si Dios logra despertar el espíritu de los hombres, vamos a ver un montón de cosas maravillosas de parte de Dios. Si nosotros, aleluya, permanecemos dormidos en nuestro espíritu, la iglesia no va a adelantar y no va a crecer. En este tiempo es determinante que los hombres que quieren un discipulado efectivo comprendan la importancia de tener un espíritu despierto. Si queremos realmente un discipulado efectivo, necesitamos en este tiempo entender, comprender y asimilar a nuestros corazones la importancia de tener un espíritu despierto. Imaginemos, amén, esta situación. El pueblo volvía, se habían cumplido los 70 años profetizados por Jeremías. El pueblo volvía de la deportación. Lo primero que iba a querer hacer el pueblo es ir a la casa de Dios a adorar. Y venían a la casa de Dios y ven las puertas arruinadas, las paredes todas rotas, el altar derribado. Amén. Imaginemos eso. La expectativa. El pueblo volvía de la deportación con una expectativa de un mover poderoso de Dios y se encuentran con la casa de Dios, con el templo destruido. ¿Esto qué hubiera ocurrido? Hubiera destrozado el corazón del pueblo. Fíjate lo que pasó en el corazón de Nehemías. Nehemías 1. Nehemías es el otro hombre que Dios usó para la edificación de los muros, aleluya, de Jerusalén. Dice, las palabras de Nehemías, hijo de Acarías, aconteció en el mes de Quisleu,
en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que había quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya. Nehemías lloró y su corazón fue partido al escuchar de la condición de la ciudad. Nehemías fue quebrantado en su corazón cuando escuchó solamente de la condición de la ciudad. Imaginémonos, después de 70 años de cautividad, venir a la casa de Dios y que el pueblo sea el que vea la ciudad y el lugar de adoración destruidos. ¿Qué hubiera pasado? Lo que pasó en el corazón de Nehemías, que quedó quebrantado en su corazón, hubiera ocurrido a todo el pueblo. ¿Sabes qué? Cuando la gente vuelva a la iglesia, necesitas entender que necesitas verla en victoria, no derribada, no con discípulos que van con los hombros caídos, sino con discípulos que van con la frente en alto y con ganas de servir a Dios. No con discípulos que oran un murmullo, sino con discípulos que oren y se sienta el fuego del Espíritu Santo ministrando en sus vidas. Con discípulos que cuando alaban, amén, entiendan que están contendiendo por la presencia de Dios. Con discípulos que cuando invitan a la gente a la iglesia, le hagan creer a la gente que hay un mover poderoso de Dios, porque lo están viendo en ellos. Así como vieron en Eliseo que había algo poderoso que se estaba moviendo en él. Amén. La gente necesita ver, aleluya, en los discípulos principalmente, que hay algo poderoso que se está moviendo en ese lugar, gloria a Dios. Esto depende de que el espíritu de los hombres se despierta cuando la gente vuelva a la iglesia. ¿Qué es lo que va a haber? Hombres, discípulos en victoria, o un cuerpo de discípulos derribados. Amén. Necesitamos entender esto. Ahora, ¿por qué hay espíritus que no se despiertan? Porque esta es una cuestión. Esto es algo evidente en la vida de muchos discípulos. Ven el cumplimiento de los tiempos proféticos, Dios los habla, Dios los trata y aún así no despiertan. Amén. Es una realidad. Aleluya. Ahora, ¿saben lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 20-27? Dice, lámpara es de Jehová el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara es de Jehová el espíritu del hombre. Aleluya. La cual escudriña. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Si hay algo que solo puede saber el hombre y su espíritu y Dios, es lo que hay en el corazón del hombre. Nadie puede saber lo que hay en el corazón de los hombres, más allá de su propio espíritu y Dios. Aleluya. Dios puso el espíritu en el hombre para escudriñar. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Aleluya. Entonces, Dios puso el espíritu como una lámpara para poder examinar el corazón del hombre. Aleluya. Y el único que puede saber lo que hay en el corazón del hombre, ¿quién es? Dios y el espíritu del hombre. Amén. Hay cosas que solamente están entre Dios y el hombre, donde no entra el pastor, donde no entran los líderes, donde no entra nadie más que la relación íntima y personal entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que Dios ve en el interior del hombre, solo lo sabe el hombre.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aleluya. Y muchas veces, eso que solamente nuestro espíritu sabe y Dios sabe, es lo que mantiene a muchos hombres adormecidos en su espíritu. Aleluya. La realidad es que hay una vida íntima, muy profunda en muchos hombres, que es en realidad el motivo por el cual muchos no se despiertan. Muchos secretos íntimos que solamente los conoce el espíritu del hombre y el hombre. Y esas son las causas por las cuales muchas veces los hombres no se despiertan para Dios. La pregunta es, y obviamente una pregunta que no va a tener respuesta, más que la respuesta íntima que cada uno se pueda hacer, amén, más que la respuesta íntima que cada uno pueda responder. ¿Qué hay en tu interior que no te deja despertar para Dios? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu espíritu? ¿Qué es lo que esa lámpara alumbra? ¿Qué es lo que esa lámpara en tu corazón hace ver que no te deja despertar para Dios? Aleluya. Proverbios 16, versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Nosotros podemos pensar que nuestro caminar está bien, pero cuando la lámpara de Dios, cuando el Espíritu viene y alumbra, ahí es cuando se pone en balanza la verdad. Y muchas veces esas cosas que solamente podemos conocer nosotros son las que no nos dejan ir a la presencia de Dios en oración, son las que muchas veces no te dejan servirte de una manera consagrada a Dios. Muchas veces esas cosas que estás guardando en tu corazón profundas, amén, las cosas menos manifiestas, son las que muchas veces están deteniendo el despertar de tu espíritu para la obra de Dios. Aleluya. Ahora, esta es una realidad que necesitamos en este tiempo entender. Los espíritus despiertos es lo que Dios va a usar. Solo los que dejaron que Dios despierte su espíritu fueron parte de la obra de Dios. Cuando vos mirás, amén, en la Escritura nos dice que Esdras habló con un grupo reducido de gente, y fue ese grupo reducido de gente la que Dios usó para llevar a cabo su obra. Amén. De la misma manera, solo los que sean sensibles en esta mañana al llamado de Dios serán parte de lo que Dios va a hacer cuando volvamos a la iglesia. Si Dios en esta mañana no consigue despertar tu espíritu, si no, en esta mañana no tomas decisión de sacar de tu corazón esas cosas que impiden el despertar, vas a ver un mover de Dios, pero vos vas a sentirte ajeno al mover de Dios. Aleluya. La vuelta del pueblo, cuando vos mirás Esdras, capítulo 2, el pueblo vuelve y hay una enorme lista. Ministros vuelven a sus oficios. Aleluya. Capítulo 3, amén. La reedificación del templo, el altar, amén, es reedificado. Amén. Todo esto ocurrió porque el espíritu de hombre fue despierto. Amén. Ahora, de la misma manera, van a empezar a ocurrir cosas en la vida, pero solamente los que dejen que Dios despierte su espíritu van a poder ser parte de ese mover de Dios. La iglesia, necesitas entender que la iglesia depende en gran manera de que Dios pueda despertar tu espíritu. La invitación en esta mañana es que puedas desarrollar de una manera íntima, personal, donde no esté involucrado ni el pastor, ni la iglesia, ni nadie más, porque es algo entre vos y Dios. Pero la invitación en esta mañana es que puedas desarrollar de tu corazón todo aquello que impide que tu espíritu se despierte para Dios.
Vamos a, en esta mañana, cerrar aquí. Es una invitación muy concreta. El tiempo se cumple. Tiempo profético, tiempo en el cual Dios trae cumplimiento. Va a haber un avivamiento. Amén. Va a haber un avivamiento. Pero todo el avivamiento está absolutamente ligado a lo que Dios pueda hacer en el corazón de los discípulos. En esta mañana te invito a que tomes un tiempo de oración íntima con Dios. Aleluya. Tiempo de decir: Dios, la lámpara que pusiste en mí está mostrando esto. Está poniendo en evidencia esto que está guardado en mi corazón. Aleluya. Y por esto no me puedo despertar. ¿Qué te parece si en esta mañana tomas decisiones? Porque detrás de lo que pasa en tu espíritu, detrás de lo que pasa en tu corazón, puede ocurrir avivamiento o vas a seguir adormecido. La palabra de Dios dice: despiértate, levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Despertate para Dios, porque hay cosas grandes que Dios quiere hacer en su iglesia. Aleluya. Vamos a estar en esta mañana cerrando este tiempo. Y te animo a que tomes un tiempo de oración íntima en la presencia de Dios. Que puedas dejar que Dios esté tratando, que Dios te sacuda para que puedas ser despertado, porque cosas grandes vienen de parte de Dios. Aleluya. Vamos a cerrar esta mañana. Vamos a estar orando y preparándonos para el servicio que en minutos va a comenzar. Aleluya. Así que animo a que cada uno pueda, amén, estar preparándose para tener el tiempo de iglesia. Vamos a cerrar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por esta oportunidad y este privilegio que tú nos das de haber recibido este mensaje para hombres, para discípulos. Te pido que tú estés conmoviendo y despertando el corazón, el espíritu de los hombres para que el tiempo de avivamiento tenga un cumplimiento concreto en nuestra iglesia, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, precioso Dios, y tu iglesia, tus discípulos, te decimos amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana, que Dios te bendiga. 11 de la mañana puntualmente comenzamos el servicio. Amén. Así que te animo a que te prepares, porque vamos a alabar a Dios en el día del Señor y buscar de la presencia de Dios. Amén. Que Dios te bendiga enormemente.